Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en la cuarta edición ya de Frontera Sur, el Festival Internacional de Cine de No Ficción que realizamos desde Concepción, tanto para Chile como Latinoamérica, y por segundo año consecutivo y a raíz de la catástrofe sanitaria y la crisis que ha traído la pandemia es de forma online. Hoy estamos junto al realizador y director de Acuario, un cortometraje que está en nuestra sección local, digamos nacional, que este año se llama Como me da la gana. Así que bienvenido Ricardo, la enhorabuena, eh, para que nos cuentes de Acuario mismo, de este proceso creativo de la obra. Y esta obra, bueno, después vamos a como ir un poco más como a la parte técnica, pero que esta obra dedica a este hombre que reparte cierto, estos puzzles en las micros a lo largo del Gran Concepción. Así que bienvenido y quisiera que nos cuente del proceso creativo, de estos 3 años también de realización y cualquier otro detalle que te parezca relevante. Sí, muchas gracias también, muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contento, esto es como un sueño hecho realidad, yo le tengo mucho cariño a este festival. Em, bueno, para hablar un poquito sobre el proceso como creativo que tuvo la película, yo siempre parto como mencionando la primera como frase importante con la que abre la película, que es algo así como: esta película se construyó en 21 años, ¿cierto? Que es como la edad que yo tengo y comenzó siendo como una especie de chiste interno para mí, para contarle a los demás, porque fue un proceso tan largo y tan como extenuante que yo dije, puedo estar toda la vida trabajando en esta película. Pero eventualmente se terminó convirtiendo en una especie de meta comentario, porque yo no podría haber hecho esta película si no hubiera vivido la vida que he vivido hasta ahora. Así que igual es como un poquito hay un asunto relacionado con el tiempo y con cómo el tiempo a uno lo forma para poder hacer lo que hace. Entonces, claro, esta película es un proyecto personal completamente como autogestionado y muy autónomo. Durante mucho tiempo estuve trabajando en ella, en mis ratos libres, cuando salía de la universidad, cuando ya no tenía como, cuando tenía tiempos para poder trabajar en alguna cosa, me ponía a trabajar en Acuario. Y por eso mismo también, por el hecho de que lo estuve trabajando solo durante mucho tiempo y también bien así como desde un trabajo un poco como alternativo a lo que usualmente se hace como en la industria audiovisual, tenían la libertad, ¿cierto?, de poder iterar entre varias ideas y cambiar ciertas cosas como me diera la gana. La película cambió muchas veces de nombre, cambió muchas veces incluso a veces de temática. Em, Siempre supe yo que la película tenía que hablar algo sobre mí, tenía que ser sincera en el sentido de lo que yo quería contar, y eso es como la gran ventaja que tiene poder trabajar de alguna manera un poco solo, aunque sea como el triple, el cuádruple, 5 veces más pega de lo que sería en cualquier otro caso. La película comenzó siendo originalmente solamente animación, luego comencé a incorporar ciertos elementos como visuales, filmaciones, material de archivo, etcétera, etcétera. Em, Hasta que, claro, pues, entre medio de todas las cosas a través de las cuales pasé para poder terminar con el producto final con el que queda, pasé por entre medio de cuentos que yo había escrito hace mucho tiempo, experiencias por las que yo había también pasado, la vida, por ejemplo, en Concepción, que fue como uno de los grandes elementos que atraviesan la película, la vida en la ciudad. Yo soy una persona que creció durante mucho tiempo en entornos muy rurales. Los pueblos que hay acá en el lugar donde yo me crié son pequeñitos. La ciudad más grande, que es Rancagua, no tiene más de 2 o 3 edificios que uno puede ver desde lejos, y llegar a Concepción, ¿cierto? Que creo que es como la segunda o tercera ciudad más grande de Chile, igual fue como de alguna manera un impacto, y conocer como el sonido de la ciudad, la forma en la que, los ritmos distintos que tiene la ciudad. Em, tiene como su lado un poco, no sé si decirlo romántico, pero tiene un elemento ahí, el estar en un lugar que, que yo creo que es como lo que de alguna manera me motiva a tratar de
plasmar en la película, ¿cierto? Plasmar un poquito esa como desorientación que sentí los primeros meses que estuve viviendo allá en Concepción. Em, esta película también está dirigida justamente a esta persona que vende sopa de letras, una persona sordomuda. De hecho, acá tengo el cosito, lo traje, lo guardé porque es muy importante para mí. Aquí está el objeto real de la película y em, creo que tiene mucho que ver con esto, porque es como lo que terminó de cerrar la idea, ¿cierto? Cuando pasé por todos estos procesos de los que yo le hablo, que son como muy creativos, muy personales en el sentido de solamente trabajar y trabajar y trabajar en algo, levantarme pensando en cómo puedo hacer la película y eso eventualmente también genera como dudas y uno entra a veces en un ciclo que puede llegar a ser como dañino. Em, el poder tener como despejar un poquito eso y que ocurriera lo que ocurrió, ¿cierto? Que de alguna manera le despertó muchas como inquietudes en mí, como un mensaje un poquito más profundo de lo que estaba tratando yo ya haciendo cosas. Yo creo que eso fue como lo que de alguna manera ató todo. Entonces, sí, Rica- esa es como gran Sí, es parte del que trabajo. se nota como esta búsqueda un poco en la ciudad de alguien que le es ajeno. Es lo que pasa de pronto cuando gente como nosotras, o nosotros que somos de Concepción, estamos en una ciudad mucho más grande. eh, Aparecen, bueno, además de los edificios, ¿cierto? Las gotas que caen, es como una película quizás muy atmosférica. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo diste con esta estética a partir de los materiales que utilizas, estas elecciones cromáticas también, eh, y también desde esos materiales y de esa elección estética, que nos expliques un poco esta decisión creativa del uso del software libre, ¿cierto? De trabajar con programas de código abierto, que obviamente no son privativos, al contrario, abogan por todo lo contrario, pero ¿por qué para ti esa decisión y por qué crear con eso? Claro, sí, o sea, bueno, el tema de los software es una decisión ya casi completamente política en el sentido de que yo siento que frente a la realidad en la que estamos, frente a un mundo en el que, claro, todas las personas tienen acceso a poder producir audiovisualmente, em, es necesario, ¿cierto?, poder abrir lo más posible todas las herramientas para que se puedan escuchar las voces de personas que no se han escuchado durante mucho tiempo. Em, yo como estudiante igual de dirección audiovisual y a nosotros siempre se nos ha enseñado cómo trabajar en los software que son como el estándar de la industria que se le conoce. Por lo tanto, el decidir voluntariamente cambiar todos estos software que ya están como, claro que son caros, que tienen sus licencias, que de alguna manera uno lo encierran o porque uno necesita tener un computador con ciertas características, etcétera, etcétera. Mi sueño es como abogar por todo lo contrario, ¿cierto? Es como decir un poquito, tirar un mensaje de manera igual, por eso es político el mensaje de decir, todas las personas pueden hacer una película, porque las herramientas existen y todo lo demás, todo el universo de que tal cosa o tal cual software y qué sé yo, em, al final del día son solamente herramientas, ¿cierto? Que a uno lo pueden, ¿cierto? Claro, tal vez pueden beneficiar así como el pipeline del trabajo y todo ese asunto, pero hay un elemento ahí que tiene que ver con el hacerlo por la necesidad de hacerlo más que el hacerlo porque quede bien o para satisfacer ciertas otras como intereses de otras cosas. Por lo tanto, igual, no sé, el uso, por ejemplo, de Blender, que es como el programa con el que más trabajé para el tema de las animaciones y para el tema como incluso en algunos momentos de edición de video. em, es un software maravilloso. Yo amo un poco el trabajo que hay con ese, porque se nota que hay mucho cariño puesto detrás del, del programa, ¿no? Y siento que existe la accesibilidad hoy en día para poder ver tutoriales, ¿cierto? No es necesario como tener la formación como profesional o qué sé yo para poder aprender a utilizar esta herramienta. Entonces,
eso es un elemento. El otro elemento es como poder trabajar con imágenes de archivo. Muchas de las imágenes con las que aparecen en el documental son, o en la película en realidad, son videos de cosas que yo o mi primo, nosotros habíamos filmado antes y se re como plantearon para poder trabajar para poder que quepan dentro de la película. Em, Ahí también hay un trabajo que es muy libre, en el sentido de que yo como no tenía esta pauta, como no tenía un trabajo así como de preproducción muy amplio ni nada por el estilo, sino que mi forma de trabajar en esta película fue como abrir el programa, salir a la calle, escuchar cosas y trabajar y trabajar y trabajar constantemente, ir pensando la película mientras se iba haciendo. Entonces hay mucho trabajo que está malgastado ahí, es como la peor manera de trabajar. Em, Porque hay, en serio, muchísimas animaciones que no quedaron, muchísimos clips de videos que tampoco quedaron, sonidos, etcétera, etcétera. Pero yo siento que le da como un elemento de muy rico y muy especial, como el poder sencillamente dejarse llevar por lo que está hablando, por lo que está diciendo el cortometraje y lo que te pide. Em, Eso es, yo creo, también un elemento muy importante de este trabajo. De hecho, lo tenía anotado aquí, es como una película de sensaciones, ¿cierto? Es como más que buscarle el aspecto como muy racional o tratar de pensar muchísimo en cada imagen, que si hay un trabajo detrás de cada imagen, la imagen esta de la cosa como roja esta que aparece, eso me tomó muchísimo tiempo. Eh, pero, mm, Te pero tomó sí, pues, muchísimo hay un tiempo elemento dar ahí que tiene que con ver con. esa imagen que tú querías que resultara de esa forma y que Claro, sí. claro. Porque sí, pues, hay una cosa ahí de tener que decidir los colores, de tener que decidir como los contrastes, etcétera, etcétera, y todo como lo de la textura que le da a la imagen Mm. el elemento, y luego está como el otro paso, que es animar encima de eso, que es cuadro a cuadro, es igual, toma tiempo. Pero, claro, y es como un poquito el trabajo que yo estoy tratando igual de hacer con Proyecto Fuga, que es como de alguna manera lo que yo denomino como la casa productora de Acuario, y es como tratar de llevar un poco el quehacer audiovisual, el poder hacer las cosas, arrastrarlas o aterrizarlas a un contexto más bien político. Es como no solo las películas como el objeto final y la obra final es la política, sino que el cómo se hacen también es parte también habla de cómo es, de cuál es la posición política de quien la está haciendo. Em, Sí, y por eso el disculpa, uso porque de software. claro, Sí, lo que pasa es que normalmente eso no aparece y qué bueno que te des cuenta y que lo utilices además porque es parte de tu discurso finalmente, porque em, el mundo como del software libre, ¿cierto? Y de todo el movimiento hacker, a veces queda como aislado, como en un mundo más de programación, un poco más de ingenieros, como de activistas, pero como que no necesariamente traspasa como al mundo un tanto más creativo. Y el mundo creativo o artístico normalmente tiene como esta no sé cómo llamarla, pero no sé, pensar que las herramientas que están a disposición no van a poder estar al servicio de una obra y bueno, que tú tengas Acuario realizada a través de esas herramientas, ¿cierto? Con una propuesta estética que da cuenta de estas sensaciones. Eh, es súper bonito que se haya realizado porque es como una evidencia también. Y que vayan de la mano, sí. como la idea, la materialidad, lo que se utiliza para crear el montaje, es como ese como camino alternativo puesto ahí. Eh, Sí, de hecho yo creo que eso es como, y de hecho es lo que yo he descubierto también en mi proceso, es que, claro, pues la forma en la que se hace la película no está despegado del resultado que tiene la película, pues de hecho van muy de la mano. Y sí, pues es como ¿cuál es la palabra? Una declaración política elegir hacer la película con elementos, por ejemplo, de software libre, etcétera, etcétera. Ahora yo estoy trabajando en otro documental en el cual estamos filmando con Handycam, ¿cierto? Con estas cámaras que son la peor calidad del mundo, pero tienen, es cierto, un elemento que tiene que ver pero hay películas con la maravillosas textura. estas con Sí, Handicam, sí. Y es cineastas que por admiramos eso, mucho.
también. Sí. Entonces, claro, hay una cosa ahí que tiene que ver con que hay como, yo siento que hay como casi un mito respecto así como de los cineastas que tienen como las super mega cámaras y cuentan con suites gigantescas de trabajo que cuestan cientos de dólares, de millones de dólares. Y, em, yo pienso que eso no es para nada representativo de la realidad audiovisual acá en Chile, sobre todo. Entonces, poder Y de abrir un las obras espacio, también que ¿cierto? nos Abrir un poquito. interesan. Sí, de Mm. las obras que nos interesan también. Pues, es abrir un poquito igual un espacio ahí para poder hacer como un cine un poquito más alternativo, un cine que tiene como ciertas características políticas a través también del hacerse de manera alternativa y diferente. También por eso igual es como el hacer la película e ir pensándola es también un elemento importante de la forma en la que se trabajó Acuario. Por eso tuvo 3 años también haciéndose. Em, sí. Bueno, Ricardo, como que te agradecemos en nombre del equipo de nuestra cuarta edición que te hayas podido tomar el tiempo para compartir, cómo abrir este proceso, ¿cierto? Estás abriendo el código fuente aquí de la película. Y nada, que la disfruten, esperamos que la disfruten, que el público la pueda disfrutar tanto como nosotros. Así que Sí, te me agradecemos han mucho. llegado comentarios muy lindos sobre Acuario y es como también un sueño, como dije al principio, un sueño hecho realidad poder participar en este festival. Sí, muchísimas gracias. A usted, a ti, que esté bien, bueno, a nuestros seguidores. Sí, Chao. un abrazo.